Estos días se ha puesto por acá de moda el tema contexto histórico. Y un invitado que tuvo este canal, el señor Roger, nos había dicho que hubo una amplia mayoría de personas que apoyó el proceso revolucionario y que ese era el contexto histórico. Yo le pregunté al señor Roger si él se había leído el manifiesto de la Sierra Maestra y él me afirmó que no se había leído este documento. Y a mí me llama la atención cómo alguien es capaz de analizar un contexto histórico sin tener en cuenta los principales documentos que actúan sobre ese contexto histórico. No se puede analizar, familia, y esto ya saliéndonos del tema del señor Roger, esto ya es para tenerlo en cuenta nosotros de aquí en adelante. No se puede analizar el proceso revolucionario cubano y el apoyo de una buena parte de la sociedad cubana al proceso revolucionario sin tener en cuenta el manifiesto de la Sierra Maestra. Ese análisis es imposible sin tener en cuenta el manifiesto de la Sierra Maestra. Y les voy a explicar por qué. No es un capricho mío, no, es que el manifiesto de la Sierra Maestra condiciona toda la participación, sea mayoritaria o minoritaria, la que sea, pero la condiciona el manifiesto de la Sierra Maestra. Les voy a compartir por aquí una pantalla. Es esta pantalla que hay aquí. Esto que hay aquí publicado es el manifiesto de la Sierra Maestra que se publicó en la revista Bohemia el 28 de julio de 1957. Este documento es el que condiciona la realidad cubana de ese momento. Sin este documento no hay capacidad de análisis de ningún contexto histórico que tenga que ver con el triunfo de la Revolución cubana. No se puede ni afirmar ni negar absolutamente nada que tenga que ver con el apoyo popular a Fidel Castro y a la Revolución cubana si no se pasa antes por aquí. Este documento fue el llamado de atención, el llamado de apoyo, el llamado de ayuda, el grito de auxilio de la Sierra Maestra al pueblo cubano. Este documento, dicho por la propia revista Bohemia, y si me permiten voy a leer, y no voy a leer de una transcripción, voy a leer de lo mismo que ustedes están viendo aquí, es de lo que voy a leer yo, así que me perdonan si cometo alguna imprecisión, pero la verdad se ve bastante mal. Como mismo ustedes lo están viendo, lo estoy viendo yo, y es un poco complicado de leer. Pero tengo que leerlo así porque, les voy a enseñar también por qué este documento, debido a toda su dimensión y debido a todo lo que demuestra por sí solo, ha sido capado por muchísimos medios que lo han reproducido. Por ejemplo, miren, aquí les enseño uno. Aquí se reproduce el manifiesto de la Sierra Maestra y lo han capado. Le han quitado partes, le han quitado trozos. Los trozos, de hecho, más importantes se los han quitado aquí. Y así en muchísimos otros medios capan este documento. Ninguno hace referencia al documento original, ni siquiera a la versión original, que es esta, la que está publicada en Bohemia. Les voy a leer rapidito la introducción, luego vamos a analizar los distintos factores del contexto y luego vamos a analizar el documento. Este cuadrito que hay en el medio, vamos a ver, esto que hay aquí, donde dice manifiesto de Raúl Chivá, Felipe Pasos y Fidel Castro, lo que hay abajo es lo que le voy a leer ahora. Dice: informar con veracidad y con valor es uno de los postulados de la gran prensa y por tanto de Bohemia en todo el mundo. Informar de los hechos que pasan y también de las ideas que quedan hasta el límite de nuestras posibilidades ha sido siempre la más viva preocupación de esta revista, refiriéndose a Bohemia. El documento que aquí reproducimos, escuchen esto, es de los que no requieren glosa ni comentario, porque todo lo explica por sí mismo. Es un hecho histórico tan contundente como la presencia de los insurrectos en las escabrosidades de la Sierra Maestra. Cualquiera que sea el juicio que haya de reservarle la posteridad, el manifiesto de los líderes Castro, Pasos y Chivas marca evidentemente una nueva fase en el dramático desenvolvimiento de la política nacional
y no podrá menos de pesar en su desenlace. El público lo conoce ya. La prensa, la radio y la televisión comenzaron a darlo a fines de la pasada semana. Bohemia lo publica íntegra y textualmente para que sus lectores puedan apreciarlo en toda su significación. Aquí explica por sí solo cómo no se puede analizar ningún contexto histórico cubano que tenga que ver con el triunfo de la revolución sin conocer este documento. Así que, familia, a la persona que le venga a decir: el pueblo apoyó la revolución, Fidel Castro llegó al poder por mayoría, el pueblo de Cuba quería a los rebeldes, ustedes pregúntenle: ¿tú te has leído el manifiesto de la Sierra Maestra? Si te dice que no, paren de hablar. Ese se conoce solo la mitad de la historia. Ese te está hablando solo con los argumentos de una parte de la historia. Ese no se conoce la historia real, porque este documento es la clave de la historia real. Y les voy a explicar por qué ahora. Miren, el documento lo firmaron Felipe Pasos, Raúl Chivas y Fidel Castro. Esos son los tres actores que intervienen en este documento. Fue publicado además por la revista Bohemia, cuarto actor de este documento, y fue dirigido al pueblo de Cuba, como bien dice la propia revista Bohemia, quinto actor de este documento. Ese es el contexto, no el que tenga alguien en la cabeza. No, este es el contexto. Firmantes, publicación, objetivo y contenido, que es el sexto que vamos a ver de último. ¿Quién era Felipe Pasos? Pues Felipe Pasos era un cubano que estudió leyes y se graduó de Derecho Civil en abril de 1937. Obtuvo el premio Dols, otorgado por sus altas calificaciones, y luego completó sus estudios económicos en Columbia University en New York. Fue asesor de la Comisión de Fomento Nacional de 1941 al 42. Fue delegado a la Conferencia de Agricultura y Alimentación en Hot Springs. Fue attaché comercial de Cuba en Washington. Fue jefe de la División Interamericana del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional en Washington. Fue delegado a la Conferencia de Bretton Woods. Fue delegado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fue delegado al Comité de Azúcar y Arroz del Consejo Mundial de Alimentos. Fue fundador del Colegio de Economistas de Cuba y fue presidente del Colegio de Economistas de Cuba. Fue profesor de Desarrollo Económico de la Universidad Santo Tomás de Villanueva. Fue decano y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Oriente. Fue el fundador del Banco Nacional de Cuba. Felipe Pasos, el que firmó este documento, fue fundador del Banco Nacional de Cuba. Y salió de Cuba en 1960 y murió en Venezuela en el año 2001. Dicho de otra forma, Felipe Pasos representaba, su firma en este documento era el aval del poder económico y del poder intelectual en Cuba. Este documento firmado por Felipe Pasos estaba avalado por el poder económico al que representaba Felipe Pasos y el poder intelectual al que también representaba en una buena parte Felipe Pasos. ¿Quién más lo firmó? Raúl Chivas. ¿Quién era Raúl Chivas? Raúl Chivas era el hermano de Eduardo Chivas, dirigente del Partido Ortodoxo, que al suicidarse con el último aldabonazo, pues pasa Raúl Chivas entonces a ser el dirigente del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, el PPCO, Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Este partido era el líder de la lucha política contra Batista, básicamente lo que sería el líder de la oposición. Era Raúl Chivas, el líder del partido que lideraba la oposición política contra Batista. Después del triunfo de la revolución, Chivas se convierte en comandante del ejército rebelde. Luego está al frente de los tribunales revolucionarios, que son los que fusilan a una buena parte de los cubanos que se opusieron.
luego dirigió los ferrocarriles de Cuba y luego salió de Cuba también a finales de 1960 en barco literalmente hacia Florida, donde ya permaneció entre Florida y Venezuela, entre New York y Venezuela, permaneció exiliado y falleció el 15 de agosto de 2002. Raúl Chivas representaba el poder político, Felipe Pasos el poder económico, Raúl Chivas el poder político. Dos firmas que avalaban este documento. Presten atención que esto es análisis de contexto, ¿eh? Esto no son cosas que yo tengo en mi cabeza. Felipe Pasos, poder económico, avalando un llamado al pueblo de Cuba. Raúl Chivas, poder político, firmando y avalando un llamado al pueblo de Cuba. ¿Quién más lo firmaba? Fidel Castro. ¿Quién era Fidel Castro? El líder de las tropas que estaban alzadas en el Escambray, en la Sierra Maestra, perdonen, el líder de la guerrilla. El poder militar era Fidel Castro. Teníamos tres poderes haciendo un llamamiento al pueblo de Cuba. El poder económico, el poder político y el poder militar. Los tres firmando un manifiesto donde habían unas promesas que se le hacían al pueblo de Cuba. Y aquí es donde interviene entonces el cuarto poder. ¿Cuál es el cuarto poder? La revista Bohemia. Ya tenemos poder económico, poder político, poder militar y la comunicación, la prensa. Cuatro poderes avalando un manifiesto dirigido al pueblo de Cuba. Eso es lo que condiciona la historia. No lo que alguien dice que él cree que tiene en la cabeza, que a lo mejor pensó que no. Esto es contexto histórico. Y ahora, ya viendo quiénes son los actores que firman esto, vamos a ver entonces qué dice lo que firmaron estos actores, qué promesas le hicieron al pueblo estos actores. Porque claro, el pueblo cubano estuvo engañado. Lo engañaron. No es porque el pueblo cubano sea tonto, no, a los alemanes también los engañaron y no eran tontos. El pueblo cubano fue engañado. ¿Y por qué fue engañado? Porque sus representantes políticos, sus representantes económicos, sus representantes militares y sus referencias en información, todos ellos, los cuatro poderes que controlan una nación, los cuatro avalaron un documento que lo que decía era una sarta de mentiras. Documento redactado por Fidel Castro. Y vamos a ver qué dice el documento. Se los voy a leer, perdonen, ya les digo que la letra está fatal, así que si cometo alguna imprecisión, mis disculpas. Igualmente lo tienen en pantalla y lo voy a ir pasando a medida que lo vaya leyendo. Comienza. Al pueblo de Cuba. Desde la Sierra Maestra, donde nos ha reunido el sentido del deber, hacemos este llamamiento a nuestros compatriotas. Ha llegado la hora en que la nación se puede salvar de la tiranía por la inteligencia, el valor y el civismo de sus hijos, por el esfuerzo de todos los que han llegado a sentir en lo hondo el destino de esta tierra donde tenemos derecho a vivir en paz y en libertad. ¿Es incapaz la nación cubana para cumplir su alto destino o recae la culpa de su impotencia en la falta de visión de sus conductores públicos? ¿Es que no se le puede ofrendar a la patria en su hora más difícil el sacrificio de todas las aspiraciones personales, por justas que parezcan, de todas las pasiones subalternas, las rivalidades personales o de un grupo, en fin, de cuanto sentimiento mezquino o pequeño han impedido poner en pie, como un solo hombre, este formidable pueblo despierto y heroico que es el cubano? ¿O es que el deseo vanidoso de un aspirante público vale más que toda la sangre que ha costado esta república? Nuestra mayor debilidad ha sido la división y la tiranía. Nuestra mayor debilidad ha sido la división y la tiranía, consciente de ello, lo ha promovido por todos los medios en todos los aspectos, ofreciendo soluciones a medias, tentando ambiciones unas veces, otra
la buena fe o ingenuidad de sus adversarios, dividió a los partidos en fracciones antagónicas, dividió a la oposición política en líneas disímiles y, cuando más fuerte y amenazadora era la corriente revolucionaria, intentó enfrentar los políticos a los revolucionarios con el único propósito de batir primero a la revolución y burlar a los partidos después. Para nadie era un secreto que si la dictadura lograba derrotar el baluarte rebelde de la Sierra Maestra y aplastar el movimiento clandestino, libre ya del peligro revolucionario, no quedaban las más remotas posibilidades de unos comicios honrados en medio de la amargura y el escepticismo general. Sus intenciones quedaban evidenciadas, tal vez demasiado pronto, cuando a través de la segunda minoría senatorial, aprobada con el escarnio de la Constitución y burla de los compromisos contraídos con los propios delegados oposicionistas, tentaba de nuevo la división y preparaba el camino de la brava electoral. Voy ahora mismo, familia, por aquí. A ver. Que la comisión interparlamentaria fracasó lo reconoce el propio partido que la propuso en el seno del Congreso. Lo afirman categóricamente las 7 organizaciones oposicionistas que participaron en ella y hoy denuncian que ha sido una burla sangrienta. Lo afirman todas las instituciones cívicas y sobre todo lo afirman los hechos. Y estaba llamada a fracasar porque se quiso ignorar el empuje de 2 fuerzas que han hecho su aparición en la vida pública cubana: la nueva generación revolucionaria y las instituciones cívicas, mucho más poderosas que cualquier capillita. Vale. Esta es la introducción de este documento redactado desde la Sierra Maestra. Ahora, en este documento, no se los voy a leer completo porque me cuesta bastante leerlo, pero sí les voy a leer ahora las promesas que se hacen en este documento, que son las que llaman al apoyo al pueblo de Cuba, al apoyo a este movimiento. Son estos puntos que están de este lado. Miren, aquí comienzan a enumerar varios puntos, ¿vale? Que son las promesas que se le hacen al pueblo, ¿vale? Se las voy a leer. Miren. Bueno, antes de eso dice, por ejemplo, no es un contrasentido en engaño al pueblo que ve lo que está ocurriendo aquí todos los días, afirmar que puede haber elecciones libres, democráticas, imparciales, bajo la tiranía, la antidemocracia y la parcialidad. ¿De qué vale el voto directo y libre, el conteo inmediato y demás ficticias concesiones si el día de las elecciones no dejan votar a nadie y rellenan las urnas a punta de bayoneta? ¿Acaso sirvió la Comisión de Sufragios y Libertades Públicas para impedir las clausuras radiales y las muertes misteriosas que continuaron sucediendo? ¿De qué han servido hasta hoy los reclamos de la opinión pública, las exhortaciones a la paz, los llamamientos, el llanto de las madres? Perdón, es que se ve fatal. Pero no, voy a leerle los puntos de las promesas. Punto 1. Formación de un frente cívico revolucionario con una estrategia común de lucha. Punto 2. Designar desde ahora una figura llamada a presidir el gobierno provisional cuya elección emprenda de desinterés por parte de los líderes oposicionistas y de imparcialidad por el que resulte señalado que declaró el cargo del conjunto de las instituciones cívicas. Es decir, ellos prometían, después de llegar al poder, designar a alguien para que dirigiera el país de forma transitoria hasta llegar a unas elecciones. Designar a alguien a partir de todas las instituciones. Alguien que fuera designado a presidir un gobierno provisional y que no tuviera ningún interés en formar parte de un gobierno futuro. Dice el punto 3. Declarar al país que, dada la gravedad de los acontecimientos, no hay otra solución posible que la renuncia del dictador y entrega del poder a la figura que cuente con la confianza y el respaldo mayoritario de la nación, expresado a través de sus organizaciones representativas. Pedían básicamente la renuncia de Batista y la entrega del poder a alguien que contara con el respaldo mayoritario. Punto 4. Declarar que el Frente Cívico Revolucionario no invoca ni acepta la mediación o intervención alguna de otra nación en los asuntos internos de Cuba, que en cambio
respalda las denuncias que por violación de derechos humanos han hecho los enemigos cubanos ante las organizaciones, los emigrados cubanos, perdonen, ante las organizaciones internacionales y pide al gobierno de los Estados Unidos, escuchen esto, pide al gobierno de los Estados Unidos que en tanto persista el actual régimen de terror y dictadura, suspenda todos los envíos de armas. Es decir, Fidel Castro firmó un documento donde se le pedía un embargo por parte de Estados Unidos al régimen que había en Cuba. Esto parece una locura, pero sí. Fidel Castro firmó un documento donde se exigía al gobierno de Estados Unidos que bloqueara el envío de armas a Cuba. Punto 5. Declarar que el Frente Cívico Revolucionario, por tradición republicana e independentista, no aceptaría que gobernara provisionalmente la República ningún tipo de junta militar. Esta es una de las promesas que más tentó al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo gobernado por una junta militar, la de Batista. Y le prometieron que si ellos llegaban al poder, no iban a permitir que la República la gobernara ninguna junta militar, algo que fue falso, porque hasta el 76 fue gobernada por una junta militar inconstitucional. Y a partir del 76 fue gobernada hasta el día de hoy, es gobernada todavía por una junta militar con una constitución hecha a medida por esa junta cívico-militar, por esa junta militar, porque no es ni cívico-militar, es una junta militar directamente. Esta es una de las promesas con las cuales se engañó al pueblo. Punto 6. Declarar que el Frente Cívico Revolucionario alberga el propósito de apartar al ejército de la política y garantizar la intangibilidad de los institutos armados, que los militares nada tienen que temer del pueblo cubano y sí de la camarilla corrompida que los envía a la muerte en una lucha fratricida. Aquí lo que decían era, igualmente prometían que el ejército no iba a estar nunca en temas políticos, que iban a separar al ejército de la política cuando ellos llegaran al poder. Algo que no pasó nunca, porque de hecho hoy las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas revolucionarias, son las Fuerzas Armadas de un proceso político-ideológico. Esta fue otra promesa que enganchó al pueblo y que al final no se cumplió. Esto es otra de las mentiras del pueblo, de las mentiras con las que embaucaron al pueblo. Dice el punto 8, declarar que el gobierno provisional deberá ajustar su misión al siguiente programa: libertad inmediata para los presos políticos, civiles y militares, garantía absoluta, escuchen garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita y de todos los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución, designación de alcaldes provisionales en todos los municipios previa consulta con las instituciones cívicas de la localidad, supresión del peculado en todas sus formas y adopción de medidas que tienden a incrementar la eficiencia en todos los organismos del Estado, establecimiento de la carrera administrativa, y así sucesivamente continúa. Sigue en la página 96. Las promesas siguen en la página 96. Bueno, le voy a dejar la lectura hasta aquí. Miren, esto es analizar un contexto histórico. Esto es tener un análisis completo de un contexto histórico. No hay forma ni de afirmar ni de negar el apoyo del pueblo cubano al proceso revolucionario cubano sin conocer esto. Aquí están las promesas que se le hizo al pueblo cubano por parte del poder económico, del poder político, del poder militar y del poder de la información o la prensa. Estas son las promesas que se le hicieron y ninguna de esas promesas se cumplió. Eso tiene un nombre, eso se llama engaño. Ya sé que a algunas personas le puede resultar raro pensar que se engañó a todo un pueblo, pero lamento decirles que sí, se engañó a una buena parte del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque las personas que los representaban en la política contra Batista, que era el Partido Ortodoxo, las personas que representaban sus intereses económicos, Felipe Pasos, las personas que ellos tenían como la fuerza militar que podía hacerle frente a Batista,
que era Fidel Castro, con el ejército rebelde, y los medios de comunicación en los que ellos confiaban, como la revista Bohemia, todos ellos se pusieron de acuerdo para propagar esta información por todo el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba se lo creyó. Y esta es la causa del engaño del pueblo de Cuba. Familia, se los digo sinceramente, no hay ni una sola forma, de poder valorar el contexto histórico cubano referente al tema del apoyo del pueblo si no tienes esto en cuenta. Si no tienes esto en cuenta, tu valoración simplemente es incompleta, no sirve, le falta argumentos, le falta elementos. Por eso, y volviendo por donde empecé los otros días cuando hablaba con el señor Roger, que me hablaba del contexto y le dije, ¿te has leído el manifiesto de la Sierra Maestra? Y me dijo que no, por eso me empecé a reír. Por eso me empecé a reír. Porque de ahí para allá, ya todo lo que él estaba diciendo era simplemente su forma de ver una parte de la historia, no la historia completa. Él estaba juzgando, según su pensamiento, una parte de la historia, la que le contaron o la que él leyó, a saber en qué medios. Pero esta, que es la parte completa de la historia, la estaba obviando. Y esta no es la única parte completa de la historia. Hay otro documento clave por el que hay que pasar necesariamente para también analizar el contexto, que es la carta que dejó escrito el director de esta revista, el señor Quevedo, antes de suicidarse. Sin esa carta, tampoco puedes valorar de forma objetiva, de forma íntegra, el contexto histórico del triunfo de la Revolución Cubana. No se puede, porque te faltan elementos. Y si te faltan elementos, tu valoración es incompleta. Por tanto, no carece de rigor alguno. En esa carta del señor Quevedo, que la vimos además aquí, creo que fue la semana pasada, si mal no recuerdo. En esa carta del señor Quevedo, dice cosas como esta, por ejemplo, el pueblo que compraba Bohemia, porque Bohemia era vocero de ese pueblo. Claro, Bohemia era el vocero del pueblo cubano. El pueblo cubano creía firmemente lo que decía Bohemia. Y si Bohemia publicó esto, el pueblo cubano se creyó esto. Y claro, si te prometieron elecciones libres, si te prometieron pluripartidismo, si te prometieron que nunca más una junta militar iba a gobernar el país, si te prometieron que se iba a elegir o que se iba a proponer un gobierno de transición hasta que se convocaran en términos de un año de elecciones, si prometieron todo esto y lo avaló los principales poderes del país y lo publicó el vocero del pueblo, ¿qué ustedes creen que hizo el pueblo? Creérselo. Evidentemente, creérselo. Una buena parte del pueblo, no todos, ¿eh? Ojo, esto no se lo creyó todo el pueblo. No nos olvidemos que en los primeros años 300.000 cubanos salieron corriendo de Cuba. Esto no se lo creyó todo el pueblo, pero sí se lo creyó una buena parte del pueblo. Yo no puedo afirmar que fue mayoría, ni puedo afirmar que fue minoría. No tengo el censo, no lo tengo. No tengo un número que me indique que esto se lo creyó la mayor parte del pueblo, la menor parte, no lo sé. El número no lo sé, pero sí es verdad que se lo creyó una parte importante de Cuba. Y fueron engañados, porque lo que dice aquí es mentira, básicamente. Lo que dice aquí es mentira, básicamente. Otra de las cosas que dice la carta del señor Quevedo antes de suicidarse, dice esto, miren, Bohemia no era más que un eco de la calle. Aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos. Invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. Claro, el hecho de que Bohemia publicara esto, que era lo que les decía antes, el pueblo lo tomaba como verdad absoluta. Y además lo replicaba como una verdad
absoluta. Como mismo el pueblo replicó los 20.000 muertos que se inventó Enriquito de la Osa. Por eso a día de hoy todavía hay quien me dice que es que Batista mató 20.000 cubanos. Falso. Porque siguen argumentando con una sola parte de la historia. No se sabe la historia completa. Y la historia completa es a partir de estos documentos que son los que marcan la clave. Si no te has leído Al pueblo de Cuba, de Bohemia, o el manifiesto de Raúl Chivas, Felipe Pasos y Fidel Castro, o el manifiesto de la Sierra Maestra, como también se le conoce, si no te has leído la carta de despedida del señor Quevedo, si no te has leído los discursos de enero de 1959 de Fidel Castro, como el que dio en Camagüey, si no te has leído eso, te faltan elementos para juzgar el contexto histórico. Es tan simple como eso. Los cubanos apoyaron a Fidel Castro, no sé en qué número, no sé si en mayoría o en minoría, pero un grupo importante de cubanos apoyó a Fidel Castro. Esa es la realidad. Como también es realidad que ese grupo importante de cubanos fue engañado. Y esta es la prueba. ¿O lo que dice aquí es verdad? Pues no, no lo es. Lo que dice aquí es falso. Lo que dice aquí es una sarta de mentiras, una cantidad de promesas para atraer la atención del pueblo, publicado por el medio de prensa. Bohemia se fundó en 1908. Bohemia era uno de los medios de prensa más distribuidos a nivel de América. Y claro, usaron el principal medio de prensa escrito de Cuba para captar la atención del pueblo, para engañar al pueblo y para que el pueblo apoyara a Fidel Castro. Contexto histórico. Familia, lo bueno que tiene de discutir este tipo de cosas, yo, por ejemplo, nunca me metería a discutir algo sobre lo que no tengo elementos y además no tengo vergüenza, no me da pena decir, cuando no sé algo, no me da pena decir, mira, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no soy un ordenador, yo no soy un robot, yo hay cosas de las que no sé. Y cuando no sé algo, no me meto, no callo, no lo digo, me callo, porque no lo sé. Pero cuando hay cosas de las que he leído y sobre las que algo sé, oye, tienes que tener elementos para rebatírmelas. Porque por lo que a ti se te ocurra, por lo que tú te imagines, por lo que tú creas que fue, o por tu pedacito de historia que te sabes, por ahí no vas a llegar a ningún sitio. Si no te conoces el manifiesto de la Sierra Maestra, si no te conoces la carta del señor Quevedo, si no te conoces el discurso de Fidel Castro en Camagüey, si no te conoces nada de esto, y podemos ir todavía un poco más profundo, porque también para valorar el contexto histórico de Cuba, de la década del 50, podríamos meternos también incluso a hablar de los diarios de sesiones del Congreso cubano, que por ahí también he pasado unas cuantas veces. Como por ejemplo, el día que desembarcó Fidel Castro en el Granma, que fue el mismo día que se volvió a desactivar en el Congreso cubano la Constitución de 1940, que ya, bueno, eso ya se los comenté aquí en un video, les hice un video de cómo Batista la quitó, luego la volvió a poner, y luego cuando desembarcó Fidel Castro en el Granma, la volvió a quitar, y a partir de ahí se fue prorrogando esta anomalía constitucional hasta que ya salió Batista del poder. Pues si no te has leído todo esto, tu capacidad para valorar el contexto histórico es incompleta. Incompleta. Tan simple como eso.